Licenciado, le recordamos que tiene 5 minutos para una exposición libre. Si no puede concluir sus ideas en esos 5 minutos, entonces tiene 2 minutos adicionales para que concluya. Terminados los 7 minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas. El tiempo comienza a correr. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente de la República y demás miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, por la oportunidad de elegirme para estar viviendo este momento en el que estoy presente. Yo soy el licenciado Elmer Tibor Borsos Rodríguez, hijo de Ana Silvia Rodríguez y del nacional húngaro Elemir Tibor Borsos Rodríguez. Nací el 1 de septiembre del año 1968. Cursé la carrera de Derecho por un periodo de 5 años en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En ese periodo de 5 años hice la carrera en el mismo tiempo establecido por el Pénsul y en cada año, con la modestia posible, fui parte del cuadro de honor de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Me gradué como cum laude en la universidad. Previo a graduarme en la universidad ya empecé a laborar y mi primera función fue como parte del Departamento Legal de la Dirección General de Promoción de la Juventud, lo que hoy es el Ministerio de Promoción de la Juventud. Fui parte de su departamento legal y llevé dentro de este, aparte de las funciones propias de la institución, llevé un programa de defensa legal gratuita como estudiante de Derecho que era, porque solamente tenía 3 años en la carrera. Desde ese momento inicié. Terminada la carrera, posteriormente realicé una maestría o especialidad en estudios judiciales, lo que consistió en aquella época, estoy hablando en el año 95, 96, en estudiar todo el pénsul de la carrera de la judicatura francesa con la finalidad de ser juez en aquella época desde el ámbito del derecho penal. Realicé esta preparación. También conjuntamente hice diplomado, me gradué en la Universidad también Nacional Pedro Enríquez Ureña en esa especialidad y me gradué siendo summa cum laude en esa especialidad. Hice conjuntamente con ella diplomados en Derecho Laboral, diplomados también en Ciencias Jurídicas en el sentido de la criminología, diplomados también en el sentido de la criminalística y me capacité en el ámbito penal en ese sentido. Formé posteriormente, también hice estudios en Derecho Constitucional. Tengo una maestría, primero un posgrado en el año 2010 en Derecho Constitucional, especialidad en Derecho Constitucional, y tengo también una maestría que hice del 2011 al 2012 en Derecho Constitucional y en Seguridad Social. Realicé estas maestrías. En el ámbito laboral, honorable magistrado, como dije, trabajé en la Oficina Nacional de Estadísticas, fue mi segundo desempeño laboral. Eso fue ya en el año 91, terminando el 91, para el 92, y ahí llevé un proyecto de estadísticas electorales, dirigido por el doctor Julio Brea Franco en ese momento. De ahí pasé en el año 93 a la Junta Central Electoral y realicé trabajos de inspector especial asignado a la Dirección General de Elecciones en el año 93 para las elecciones se realizaron en el 94, laborando en ese departamento. Dentro de ese departamento me correspondió en el año 94 a realizar el programa de logística y de materiales de las elecciones del año 1994.
primer programa que se realizó por escrito de logística en la Junta Central Electoral, conjuntamente con el ingeniero Leandro Domínguez. Esto también fue dirigido por el doctor Julio Brea Franco en la Junta Central Electoral. Salí de la Junta Central Electoral en el año 1995 y me fui al ejercicio privado. Estando en el ejercicio privado, las empresas Selman me contrataron para ser abogado de su departamento legal y laboré desde el año 1995 al 96 en el departamento legal de las empresas Selman, trabajando en todas las disciplinas del derecho dentro de ese departamento. Si le falta algo, utilice 2 minutos adicionales. Bueno, fui Ministerio Público, honorable magistrado. Fui Ministerio Público por el tiempo de 6 años, tanto como calificador como Ministerio Público de Cámara, recibiendo toda la capacitación que en aquella época ejercía el Ministerio Público para tener un programa de formación de sus medios en mi calidad de ayudante del fiscal y actualmente desempeño la función, tengo 6 años y 3 meses trabajando en el Tribunal Constitucional con la condición de letrado de adscripción temporal. Las 2 grandes doctorados que he recibido en la vida, lo he recibido con mi función por 6 años en el Ministerio Público y mi función por casi 7 años en el Tribunal Constitucional. Sí, estoy dispuesto a cualquier pregunta que se me quiera realizar. Gracias. Gracias, señor presidente. Elemer, hay un caso que desde que uno abre un libro de texto, Derecho Constitucional, es un caso que está en todos los libros, a pesar de que ese caso tiene 215 años. Caso Marbury versus Madison, 215 años. Tenía 27 años la independencia de Estados Unidos cuando surge ese caso. Me gustaría que usted nos diga de qué se trata ese caso y cuál fue su repercusión y por qué tiene tanta importancia en el estudio del derecho constitucional actual. Gracias. El caso Marchar, honorable magistrado, es el caso que siembra las bases a nivel de los Estados Unidos para reconocerle a los tribunales del orden judicial la potestad de conocer las excepciones de inconstitucionalidad por vía difusa. Es uno de los elementos principales de él. Desde ahí se origina esa competencia y se reconoce esa competencia que tienen los tribunales ordinarios para conocer las excepciones de inconstitucionalidad en el derecho, no por vía concentrada, sino por vía difusa. Y es un elemento que después trascendió a nivel internacional para la aplicación de esa atribución a nivel de los tribunales ordinarios, fundamentalmente. Y en él se aplicó esto y se protegió el derecho fundamental en ese sentido. Gracias, presidente. Señor Tibor, el control de la Constitución. El control de la constitucionalidad en República Dominicana sería concentrado, difuso o mixto, y si pudiera hablar un poco de ello. Tenemos un sistema mixto, magistrado. Este sistema mixto consiste en que los tribunales ordinarios, todos los tribunales por debajo de lo que es la jurisdicción, todos los tribunales, ya sea del tribunal, todos los tribunales del Poder Judicial, los tribunales electorales, los tribunales administrativos, los tribunales inmobiliarios, sin importar la especialidad, tienen la atribución de poder realizar el control difuso de constitucionalidad. ¿En qué consiste el control difuso de constitucionalidad? Que en cualquier proceso en el cual una persona se le quiera aplicar una norma y él considera que esa norma, aparte de perjudicarlo, es inconstitucional, puede interponer en cualquier fase de ese proceso
Una es lo que se llama una excepción de inconstitucionalidad. Entonces, el juez que está apoderado de esa excepción de inconstitucionalidad está obligado, previo a conocer el fondo de ese proceso, de decidir esa excepción de inconstitucionalidad. En el caso de que esa excepción de inconstitucionalidad sea pronunciada, eso no quiere decir que esa norma se saca o se excluye del ordenamiento jurídico, sino que tiene un efecto entre las partes de ese proceso. Tiene calidad para interponer esa excepción de inconstitucionalidad solamente las partes que integran ese proceso. Y tiene solamente efecto entre ellos. Y en el caso de ser acogida esa excepción de inconstitucionalidad y procederse a recurrir, no se hace de manera independiente ese recurso de apelación, sino que tiene que recurrirse conjuntamente con la sentencia que decide el fondo. Esa es y tiene solamente efecto entre partes. Ya el control concentrado de constitucionalidad es una atribución propia del Tribunal Constitucional, establecida en el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la República, que es control concentrado de constitucionalidad, que es lo que también se llama acción directa en inconstitucionalidad. Y es atribución sola del Tribunal Constitucional. En el caso de que el Tribunal Constitucional rechace esa ADI, como se llama internamente en el Tribunal Constitucional, la acción directa en inconstitucionalidad, esa decisión no tiene efecto definitivo e irrevocable, porque fue rechazada y se queda en ordenamiento jurídico, la norma queda en el ordenamiento jurídico. Pero en el hipotético caso de que el tribunal decida declarando esa inconstitucionalidad, en el caso de hacerlo de manera absoluta, la excluye y esa decisión es definitiva e irrevocable y es vinculante para todos los poderes públicos y todos los organismos del Estado y queda excluida del ordenamiento jurídico. Bien, muchas gracias. Es cuanto. Paliza. Muchas gracias, señor presidente. Borsos. Gracias, señor Borsos, por estar aquí con nosotros. Nos agrada saber que hay varios letrados actuales del Tribunal Constitucional postulando para ocupar una de las vacantes que se han generado en virtud de la propia Constitución de la República. Dado la vinculación que existe, el desarrollo de la sociedad con el propio derecho constitucional, ¿qué precedentes actuales, constitucionales, usted no sé, o qué precedentes que ha invitado el Tribunal Constitucional no se identifica usted y quisiera cambiar en el desarrollo de una posible ejercicio como juez del Tribunal Constitucional? Que no me identifico con él. Sí. Bueno, hay un precedente que es una opinión personal realmente lo que se me está solicitando, pero hay un precedente el cual yo no comparto y es, por ejemplo, cuando se hace aplicación del artículo 5 de la Ley de Casación, modificada por la Ley 491, declarando inadmisible una acción, un caso en materia civil, porque no reúne la condición de los 200 salarios mínimos. Eso lo establece la ley. Vale aclarar que en este momento, por la sentencia 489 del tribunal del año 2017, si mal no recuerdo, esa decisión declaró inconstitucional esa norma. Pero todavía en el tribunal se siguen conociendo casos con esas condiciones. ¿Qué sucede? Que cuando ese caso llega al Tribunal Constitucional, la decisión es una decisión de inadmisibilidad, porque por aplicación muchas veces de que no reúne los 200 salarios mínimos. Normalmente cuando llega un fallo de inadmisibilidad, lo que se entiende es que para conocer ese fallo de inadmisibilidad debe ser admitido el recurso de revisión jurisdiccional y siendo admitido, declarándolo trascendente y relevante, entonces conocer si se hizo una buena aplicación de la ley para proteger la tutela judicial efectiva y el debido proceso, para entonces ver si hubo o no una buena aplicación de la ley. Sin embargo, el tribunal, aplicando sobre todo
precedentes de la materia de español, hace una interpretación del artículo 53.3 literal C, en el sentido de establecer que de que se viola ese precedente, de que se viola ese artículo y que al violarse ese artículo dice que la imputación o falta constitucional se haga en contra del juez o de la sentencia dictada. Entonces, por aplicación de que no se cumple ese artículo, utilizando un principio de que cuando se aplica una ley no hay una violación de carácter constitucional, entonces también el tribunal procede a declararlo inadmisible. Hay una inadmisibilidad en la Suprema Corte de Justicia fundamentada en la ley y hay una inadmisibilidad establecida en virtud del artículo 53.3 literal C. Yo entiendo que no debe ser así. Yo entiendo que el tribunal debe ese tipo de decisiones admitirla por relevante, porque se tiene que analizar si se cumplió con el debido proceso, con la tutela judicial efectiva, y en el fondo, entonces, conociendo el fondo, analizando elementos de fondo, entonces, o acogerla o rechazarla, que puede ser con las mismas motivaciones en el sentido del rechazo, de que una norma no provoca o no tiene como efecto la violación de un derecho fundamental. El tribunal, es válido decir, ha dado aproximadamente 4 o 5 sentencias que me dan razón de ser en ese sentido, aunque ha mantenido después posteriormente ese precedente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Borsos Rodríguez. Así mismo. La democracia constitucional tiene dos componentes. Por un lado, el sistema político y por otro lado, el carácter constitucional que limita ese poder político. ¿Podría usted referirse a esto? No sé si puede ser más explícita, la verdad Sí. que no comprendo. Yo quiero que usted me describa lo que es la democracia constitucional en términos generales y en ello también la coexistencia del poder político de la democracia y también el carácter constitucional que pone límites a este poder. Bueno, nosotros estamos, en virtud de la Constitución, a partir de la Constitución del año 2010, en un sistema democrático, en el sentido de en qué consiste ese sistema democrático. Se me está olvidando el término totalmente, la terminología. Pero la Constitución no puede limitarse solamente a proteger los derechos, no solamente desde un punto de vista político democrático, desde el tipo de gobierno. La Constitución tiene que proteger también, no solamente tiene que proteger a la división de poderes del Estado, no solamente, sino que también tiene que proteger a otros tipos de áreas, en el sentido de que tiene también que normar en el sentido de las provincias, de los municipios y de los departamentos y todas esas subdivisiones, y también la situación municipal y todas esas cosas. Desde el punto de vista, entonces, tenemos un sistema democrático de derecho. ¿Qué sucede con la Constitución? La Constitución es la norma suprema. La Constitución es vinculante para todos los poderes públicos. Y uno de los logros que han tenido los países a nivel de cuando han logrado que hayan constituciones cada día más democráticas, más protectoras de derechos fundamentales, es que con ella, y es una de las finalidades principales, es controlar o limitar los poderes públicos. Esa siempre ha sido una de las finalidades principales de la Constitución. Entonces, a través de ella, por ejemplo, con una Constitución tan moderna como la que tenemos a partir del 2010 y que se mantuvo con la modificación del año 2015, nuestro sistema democrático ha logrado
controlar, limitar los poderes públicos para con ello también limitar o hacer desaparecer los actos o actuaciones arbitrarias, las omisiones arbitrarias, las violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y a todas las normas que son de control para los poderes públicos. Bien, durante el ejercicio de sus funciones como letrado del Tribunal Constitucional, ¿podría usted identificar luces y sombras, si le es posible, en sentencias emanadas del mismo? Bueno, yo tengo una obligación, no le voy a dejar de contestar, pero voy a introducir si quiere, esta. lo haga. No, con el debido respeto lo haré. Yo tengo una obligación de secreto profesional del Tribunal Constitucional y es por mi posición y es normal que así lo sea. Porque en manos nuestras... Lo puede hacer de manera genérica, ¿no? Sí, para allá voy. Porque se ponen muchas cosas en nuestras manos y se deposita en nuestra confianza muchas situaciones que antes de salir a lo público ya nosotros tenemos conocimiento de ellas en nuestra condición de letrado, porque somos asistentes directamente de los jueces y somos, con nuestras manos se hacen muchas decisiones del Tribunal Constitucional y conocemos de ellas. Pero para mí el Tribunal Constitucional tiene más luces que sombra. Para mí el Tribunal Constitucional, que es el primer Tribunal Constitucional de la República Dominicana, realmente está cumpliendo su función principal de mantener la supremacía constitucional. Está cumpliendo con mantener el control de la constitucionalidad. Está cumpliendo con las garantías de los derechos fundamentales. Más que todo, no somos perfectos realmente, y me incluyo porque yo laboro ahí aunque no tenga la condición de juez. No somos perfectos, pero realmente el trabajo arduo que se hace en el Tribunal Constitucional, los filtros por lo que pasa a veces el pueblo dominicano no se imagina la cantidad de filtros porque pasa una sentencia antes de ser aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional y ser publicada en la página o en los medios oficiales de publicación, para que en mayor medida esa decisión sea lo más ajustada al derecho, a la justicia constitucional y sobre todo a nuestra Constitución actual. Muchas gracias. Licenciado. Gracias, igual. Le deseamos mucha suerte. Gracias.